no son como el descendín. Y los vamos a pasar rápido igual. Bueno, pasás uno, pasás uno más de las filminas. Bueno, el otro texto que les había quedado, este es cortito, es de Finn, otra vez. Ya lo conocen, ya le han visto la cara en el Power de la clase pasada. Y básicamente lo que él menciona es ciertas cuestiones de la neuropsiquiatría. En que la clase pasada habíamos hablado de las neuronas espejo y demás, cuestiones que él agrega sobre lo neuro, si se quiere. Y una de las cosas que agrega en este texto es, o lo que explica, es que el apego seguro, el de Bowlby, ustedes ya lo conocen, está relacionado con la regulación de emociones, la socialización, el control de conducta, bueno, repetí ahí emociones, pero básicamente lo que dice es que una persona con apego seguro tiende a regular más las emociones, a tener menos problemas para socializar, para controlar más su conducta, tiene también como más internalizadas ciertas cuestiones morales, si se quiere. Y en caso contrario, el apego inseguro está vinculado con varios cuadros psicopatológicos. Es decir, algo que tengan en común todos los psicopatológicos es la presencia de un apego inseguro, en especial con los trastornos de personalidad. Y lo que él aclara, o de cierto modo podríamos decir descubre, entre comillas, es la importancia que hay entre la relación, en la relación del terapeuta o del evaluador con el paciente / cliente, que así es como lo van a encontrar en el texto. Y lo que dice es que es muy importante poder, para estas personas, sobre todo aquellas que tienen apego inseguro, que acceden a la terapia, esta importancia de acceder a sus emociones, emplear empatía y además escucharlos, atender empáticamente a lo que dicen, y poder notar y en especial reflejar y validar sus procesos no verbales. Esto ya lo habíamos dicho, que tenía que ver con el acompasar, el reflejo y demás. Y lo que él agrega es que el paciente debe ver en el evaluador una potencial figura de apego seguro. Es decir, aquella figura que no se pudo concretar, digamos, o que no se le pudo poner palabra en el momento adecuado, en la situación adecuada, se busca que el seguro se repare de alguna medida, entendiendo, viendo al terapeuta como esta figura de apego en donde uno puede, si se quiere, reposar o descansar porque esa persona me entiende y por todos los textos que veníamos viendo. Esto el evaluador lo hace a partir de la comunicación, colaborativa y demás, y reparando, ¿no? Son todas cuestiones que más o menos sabemos. Pero, ¿puedes decir un power más? Acá tantas novedades, pero lo que agrega es esto. Es la importancia del hemisferio derecho del cerebro en todo lo que es el proceso de evaluación en sí mismo, porque tiene que ver, él va a explicar ahí un poco con respecto al hemisferio derecho, que es donde más uno puede encontrar las regiones límbicas. Ustedes saben que el sistema límbico es aquel que maneja todo lo que es lo emocional. Tenemos hasta la partecita que tiene que ver con la memoria y demás. Y tiene que ver con todo lo afectivo, experiencias afectivas. Ahí se manejan más las cuestiones del apego y sobre todo aquellas cuestiones que escapan a lo verbal. Vieron que a veces se dice que el hemisferio derecho es como el más creativo y todo eso, justamente porque no tiene como una preponderancia, si se quiere, de las cuestiones más lingüísticas, sino que va más por lo visual, por todo lo que es cuestiones no verbales, gesticulaciones no verbales. Y lo que dice Finn es que esta cuestión del hemisferio derecho se pone sobre todo en juego en las relaciones madre-niño, sobre todo cuando son bebés. Vieron que cuando son bebés no hay todavía capacidad de habla, o sea, están aprendiendo a hablar, están aprendiendo lo que es el mundo y todavía no hay un habla como nosotros, digamos.
Pero sí hay comunicación. Comunicación de lo que él menciona de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Esto lo van a encontrar, a veces es pregunta de parcial, lo que es la comunicación de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Lo que Finn dice es que tanto la madre como el niño, inconscientemente, en sentido de que no pueden manejarlo, sino que tiene que ver con una transmisión del cerebro, se comunican a través de todo lo que es lo gesticular, lo visual, las posturas, todo lo que es las expresiones faciales, tanto de la mamá como del bebé, y de esa manera se establece una comunicación del hemisferio derecho de la mamá al hemisferio derecho del bebé. Y esto también sirve como base biológica, si se quiere, para pensar del apego, porque ahí es donde se ve estructuralmente en qué lugar o de qué manera se da las condiciones para que esa figura de apego se establezca. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Y lo otro que agrega es que hay técnicas que son más de hemisferio derecho o que tienden a despertar más el hemisferio derecho y otras que tienden más a despertar el hemisferio izquierdo. Entonces lo que va a decir es que todos aquellos test que son proyectivos, sea el Rorschach, que es de lámina, o el TAT, que es otro test de lámina, o todo aquello que implique dibujar, como pueden ser el DFH y demás, tienden a despertar más lo que es el hemisferio derecho y por lo tanto tienen que ver con cuestiones más no verbales y cuestiones subyacentes. Cuestiones que, o sea, despiertan cosas que en la persona que no tienen tanto que ver con el razonamiento. Todo lo que es hemisferio izquierdo, que es como algo más consciente, más lógico, lo que es verbal, lo que es planificado, se ve del lado de los test psicométricos, del MMPI-2 o del Raven. ¿Por qué? Porque en el MMPI-2 lo que pasa es, se responde a ciertas cuestiones, pero es mucho más consciente para la persona. Puede responder mucho más consciente de sí mismo. Por eso también tiene escalas de validez el MMPI-2, ¿no? En caso de que se quiera mentir o alguna cuestión así. ¿Se entiende esto? Que hay técnicas de hemisferio izquierdo y técnicas de hemisferio derecho. Sí, sí. Ok. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a adelantar. Vamos a otro power. Y ahora este es el texto de Meyer y Kurtz, pensando en esto que veníamos diciendo, de técnicas psicométricas y proyectivas. A ver si así logro que se me activen un poquito. ¿Cuál de esas técnicas para ustedes que están viendo ahí es psicométrica y cuál es proyectiva? Y la de la izquierda es proyectiva y la de la derecha es psicométrica. Muy bien. La de izquierda es el Rorschach. Y la de la derecha es el Rorschach también. Es una manera que hay de evaluar el Rorschach. ¿Por qué les pongo esto? Está muy bien lo que dijeron. Porque lo que dicen Meyer y Kurtz, pasás el power, porfa. Este es otro autor, ya no estamos en fin. Son dos autores distintos. Las dos imágenes son del Rorschach. El Rorschach RPAS también tiene para evaluarse con puntaje CI. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo que dicen Meyer y Kurtz es que el término psicométrico y proyectivo ya no alcanzan para clasificar a las técnicas. ¿Por qué? Porque nos pasó esto que estábamos diciendo. Pensamos que las de lámina, aunque esta sí es de lámina, uno piensa que es proyectiva, y lo que tiene quizás más números o que tiene más puntajes tiene que ver con lo psicométrico. Y acá vemos una técnica que se supone que es proyectiva, pero que también se evalúa de manera psicométrica. Entonces se nos complica un poco más para categorizarlo. Y lo que dicen Meyer y Kurtz es, tenemos que encontrar una nueva manera de clasificarlos. Pero Puede ¿por ser qué? que decía que como que sí, tratemos de llamar a los instrumentos por su nombre directamente. O sea, sí, lo tratar de usar los menciona. nombres específicos. Sí, lo menciona al final, porque lo que postulan ellos dos en el texto es que psicométrico no alcanza porque implica que los test psicométricos son
certeros y exactos, que tiene que ver con lo científico, ¿no? Y lo que ellos dicen es que esto es una característica deseable, que no existe tal cuestión de objetivo, porque sabemos que hay sesgos y esos sesgos los hemos estudiado, lo que es sesgo aleatorio, error aleatorio y error sistemático. Eso se acuerdan, hay errores que algunos son del evaluador y otros son intrínsecos de la técnica, no es que es sí o sí exactos y no son puramente objetivos, como dice ahí bien en el Power. Porque él va a separar entre objetivos y proyectivos. Sí. Y lo que pasa con los proyectivos es que la palabra parece que refiere al mecanismo de la proyección, al mecanismo de defensa de la proyección, que la persona va a proyectar. De lo que decía Freud, ponele. De lo que decía Freud, exactamente. Entonces lo que él dice es que esto no es tan así, porque en el Rorschach no necesariamente tiene que ver con esto. No todos los estímulos tienen que ver con cosas proyectadas y no se toma en cuenta el estímulo mismo y lo que provoca lo que yo veo, el estímulo en sí, en mí mismo y en lo que puedo decir de eso y en la cantidad de respuestas que hay. Entonces, ellos concluyen ese texto diciendo esto que vos decías, que les parecería que sería mejor nombrar a las técnicas por su cuenta, por su nombre, decir, bueno, este es el MMPI, este es el Rorschach, o nombrar algunas como técnicas de autoinforme, de autorreporte, y otras como técnicas de performance, dice. Pero no llega a una conclusión. Lo único que hace es instalar el problema, si se quiere. Que no nos alcanza y que, porque algunas parecen mezclas de las dos cosas, entonces hay que hacer algo. Y ahí, pasás al último Power ya. Lo de autoinformes es más que nada para lo objetivo, ¿no? Para lo de... Claro, va a decir autoinforme porque la persona se lo autoadministra, podríamos decir. Sí. Y después, en respuesta a ese texto, aparece Bornstein y él lo que dice, bueno, Meyer y Kurtz dijeron esto, que no se puede, hay que cambiar porque no alcanza, porque necesitamos una nueva clasificación, pero dejaron abierto esto a de qué manera los clasificamos. Entonces lo que él agrega es que se los empiece a clasificar a través del proceso de atribución, que está presente en ambos tipos de mediciones. Por lo tanto, vamos a tener los test de autoatribución, y esta va a ser la clasificación que se va a usar ahora, al menos en esta cátedra. Ahora les explico por qué. Tenemos los test de autoatribución, que son técnicas en donde las personas deben reconocer si una serie de declaraciones, rasgos descriptivas, coinciden con ellas o no, y el grado en que esas declaraciones los describen con precisión. Ejemplo. ¿Qué se les ocurre con eso? ¿Qué tipos de test son de autoatribución, según esto? En MIPS, por ejemplo. Sí, muy bien. El MIPS sería de autoatribución. El MMPI sería de autoatribución, porque tienen todas de frases que uno tiene que marcar o verdadero o falso o en qué grado está de acuerdo con una escala de Likert, por ejemplo. Y después tenemos los test de atribución. ¿Cómo? Digo, la entrevista también. Sí, si pensamos, no sé, en el EDI, por ejemplo, aquella entrevista de las primeras, es posible también. Y después tenemos los test de atribución al estímulo, en donde las personas deben interpretar y atribuir significados a un estímulo ambiguo que puede ser interpretado de múltiples maneras. Acá no puse ejemplo porque capaz que es más difícil, pero lo que está diciendo es que estas cosas ambiguas que hay que atribuirle un significado y que ese significado puede ser múltiple, es como va a llamar a las técnicas que son de lámina, al Rorschach, al TAT y demás. Ahora lo vamos a ver bien, pero por el momento ahora tenemos una nueva clasificación que en lugar de ser psicométrico proyectivo es de autoatribución y de atribución al estímulo. Él al final del texto concluye con que esto
ayuda a lograr hacer una integración más significativa de los resultados. ¿Y qué pasa? Hay un montón de técnicas que nos quedaron por fuera, que no aparecen, digamos, o no van con estas descripciones que acabamos de decir recién. Estas descripciones están en los textos, así que no se preocupen que las van a tener ahí. ¿Pasás al último Power? Ya terminamos. Bueno, acá no se ve muy bien, pero lo que él da es un cuadro. Ese cuadro que ven ahí está en el texto, y ahí en el medio van a tener las definiciones de cada uno y los ejemplos de cada uno. Entonces va a decir que tenemos test de autoatribución, ahí la definición que dijimos recién, ahí va a decir el MIPS, el MMPI y demás, atribución al estímulo, ahí dice error, ya dice TAT, que es lo que describimos, y después le va a agregar test de performance o de rendimiento, que tienen que ver con que los puntajes se derivan de tareas estructuradas para explorar conductas, y ahí va a poner al WISE y va a poner al Bender, también podemos poner al Raven ahí. Después va a agregar test constructivos, que tiene que ver con que la persona genera una respuesta a partir de la construcción de una imagen o escrito novedoso, y ahí él agrega al DFH, al HTP, a todos los que sean de dibujo irían acá, y después agrega dos categorías más que tienen que ver con lo observacional y con el reporte del informante. Este cuadro lo tienen en el texto de Boorstin, no se preocupen, no tienen que copiarlo todo acá, lo tienen ahí, esta es una captura del texto, literalmente. Así que lo van a tener ahí para leer. Más que nada, aclarar y decir que esta va a ser la que va a utilizar ahora en la cátedra. Cuando hablamos del MMPI hablamos de un test de autoatribución y no un test proyectivo. ¿Y por qué digo la cátedra? Porque hay, no sé, por ejemplo, ustedes piensan en la UBA. En la UBA no tienen la materia integrada. En la UBA está la materia test psicométricos y test proyectivos. Entonces es como, depende lo que elija cada lugar, cada cátedra, cada sector, elige su propia clasificación y los textos en donde se argumenta que esa clasificación tiene que ser así o no. En el caso de Meyer y Kurz, ellos dijeron por qué a ellos le parecían que no podían seguir con esa clasificación, y Boorstin lo que hace es profundizar y decir, bueno, para mí la clasificación tiene que ser así. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. ¿Cómo están? ¿Están para otro texto más? Con el cuadro ya lo tienen, lo escriben, lo traen, yo después se los corrijo y damos devoluciones. Y bueno, y en lo posible, si pueden, vayan leyendo los textos que sigan, ¿sí? Profe, Sí, si querés anotar. El de Ascheri, no tengo el título acá, pero... ¿El que estaba en la clase 2? Sí, Ah, ese de Ascheri. Desafíos éticos y epistemológicos. Ese, y el de Meyer, que es análisis de la evidencia sobre la evaluación psicológica, y otro de Meyer que es sobre la taxonomía, dice taxonomía el título. Así que serían esos tres.